Bueno, buenos días a todos. Soy Ricardo Pomata, el director técnico de Anfalum, y no me queda más que daros la bienvenida. Espero que hayáis tenido todos una mañana no tan entretenida como la mía. Los que viváis en Madrid lo entenderéis. Nos ha caído una nevada tremenda y bueno, la verdad es que ha sido un poco complicada la mañana. Daros la bienvenida al webinar sobre cómo la inteligencia artificial está transformando la gestión de catálogos en iluminación. Como os he dicho, soy Ricardo Pomata, director técnico de Anfalum. Anfalum es la Asociación Española de Fabricantes de Iluminación. Contamos con 60 fabricantes, entre los cuales pues, destacan fabricantes de iluminación interior, iluminación exterior, alumbrado de emergencia, componentes y, como no, regulación y control. ¿Cuál es el objetivo principal de la asociación? Bueno, pues representar y salvaguardar los intereses de nuestros socios respecto al sector. ¿Y cómo lo podemos hacer? Respecto a la industria, respecto al mercado, al entorno. Sabemos que la industria europea y la industria internacional de iluminación son importantes para el desarrollo del sector y, cómo no, ante la administración. Eh, Como ya he dicho, bueno, el ámbito de Anfalum engloba todas estas situaciones, interior, exterior, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, pues os quería contar un poco cómo ha ido evolucionando el alumbrado hacia lo que hoy conocemos como alumbrado y que partió hace casi ya 10 años con la ledificación, cuando se empezó a utilizar la ledificación o LED para la iluminación. Antes era solo un ámbito de señalización y en la actualidad ya prácticamente se utiliza para cualquier actividad o actuaciones. Luego pasamos a sistemas inteligentes de iluminación para finalmente llegar a lo que hoy se conoce como el alumbrado basado en el ser humano, es decir, el Human Centered Lighting. Todo ello ahora englobado dentro de economía circular y aunque estamos ya en el año 2026, digamos que ya estamos llegando al final a este plan road que había hace 10 años. Para finalizar o para tenerlo muy claro lo que es el futuro está claro que lo representa la inteligencia artificial, que es una herramienta muy importante, pero que se debe de utilizar con cuidado y adaptarla sobre todo a las necesidades que tiene el sector de la iluminación y toda la recopilación de datos que podemos obtener a partir de la iluminación o a partir de los diferentes sensores que pueden llevar a las luminarias o los sistemas de alumbrado, utilizarla en buena manera para adaptarlo a la tecnología y sobre todo para adaptarlo a la sociedad actual. Como bien sabéis, Anfalum apuesta a todas las nuevas tecnologías y aquellas empresas que las impulsan. Eh, Tenemos que destacar que la industria española de la iluminación es una industria que impulsa las nuevas tecnologías y los avances tanto en eficiencia como en digitalización. Y nada, no os quiero entretener más porque está claro que el meollo del webinar lo van a dar mis compañeros y con ello quería presentar a Rodrigo Fernández, Sales Layers, que continuará con el webinar. Venga, muchas gracias a todos y luego si tenéis cualquier tipo de pregunta estaré dispuesto a resolverlas. Pues muchas gracias, Ricardo, por esta introducción. Daros una vez más la bienvenida a este webinar en el que vamos a tratar temas muy interesantes en cuanto a la organización, estructuración de la información y cómo aplicarla y ya una vez podemos tener esa información de producto ya bien organizada y categorizada. Presentarme lo primero, soy Rodrigo Fernández, llevo el área de operaciones de 6layers. 6layers es un proveedor de servicios de lo que se conoce como una tecnología PIM, que viene de Product Information Management o gestión o un sistema que facilita y simplifica la gestión de la información del producto. Y como capacidades, pues hemos añadido capacidades de inteligencia artificial para facilitar y simplificar el día a día en todo lo relativo y referente a la gestión de la información del producto. ¿Vale? Tenéis ahí en pantalla algunas de las compañías que ya trabajan con nosotros, algunas son socios de esta misma asociación y en la llamada y en el webinar, perdón, con nosotros está participando también Telmatel, que es uno de nuestros partners de referencia que se encargan de implantar la plataforma en los distintos clientes con los que trabajamos conjuntamente. Tenemos a Miquel Moore, que le dejo que se Buenas, sí. presente. Gracias, Rodrigo. Nada, primero, bienvenidos a todos y gracias por asistir. La verdad es que tenemos una enorme cantidad de personas y empresas apuntadas, así que nos alegramos mucho. Por mi parte, o la parte de Telematel, me presento. Yo soy Miquel Moore, llevo 10 años en la empresa, me encargo de todo lo relacionado con la gestión comercial o de desarrollo de negocio
en lo que es en concreto el departamento o funciones o servicios de contenidos. Nosotros, Telematel, para quien no nos conozca, somos una empresa absolutamente asentada en el sector, empresa de servicios y de software. Tenemos clientes desde distribuidores, instaladores y fabricantes, y les ayudamos con nuestras soluciones de RP y también en nuestras soluciones de gestión de datos de producto. Una de ellas, obviamente, es desde hace 10 años, los que llevo yo justamente en la empresa, pues implantando la solución PIM de 6 Layer para que al final podáis sacar el máximo partido a esta súper herramienta que es 6 Layer. De hecho, nos acompaña, y ya en la siguiente diapositiva, nos acompaña un compañero de aventuras, que es la empresa Prilux, y aquí, Rubén, tú mismo te cedo la palabra. Muchas gracias, Miquel. Bueno, gracias por darnos la oportunidad de este webinar. Como ha comentado, soy Rubén Hernández, soy técnico informático, soy trabajador de Prilux desde hace 18 años y compañero de andanzas de Telematel desde hace 10. Poco más puedo decir. Somos una empresa de iluminación en la que nuestra trayectoria viene desde la descarga hasta el LED, con la implantación de las nuevas tecnologías, y gracias a Telematel y a 6Layer hemos conseguido lo que hoy en día tenemos con la gobernanza del dato. Cuando quieras puedes continuar, Miquel. Genial, Rubén. Pues muchas gracias. Y ahora, una vez hechas las presentaciones, tanto de las personas que participamos como de las compañías que representamos, un pequeño guión sobre los contenidos que vamos a tratar en este webinar, ¿vale? Vamos a comentar cómo podemos simplificar la gestión de catálogos de iluminación haciendo uso de la IA y de la plataforma de 6Layer como lugar donde se almacena y estructura toda la información. Vamos a hablar de agentes de IA y cómo pueden ayudarnos a liberar a nuestro equipo de tareas pues, repetitivas y acelerar con ello las tareas de gestión del catálogo. Vamos a hablar con Prilux para que en detalle nos cuente pues, cómo están haciendo uso de la plataforma PIM y cómo les facilita pues, esos procesos para vender más rápido, mejorar la calidad del dato y al final pues, lo que buscamos todos que es obtener unos mejores resultados comerciales, ¿vale? Y un poco aplicado al sector, Telematel nos contará pues, cuáles son las casuísticas, particularidades y en concreto pues, profundizar en las necesidades del sector, ¿vale? Y finalmente, pues como os comentaba, Rubén desde Prilux nos contará cómo la implantación del PIM, de la solución distintas capacidades, pues los ayuda en el día a día de la gestión de su información de producto y de sus catálogos, ¿vale? Unas breves reseñas. En cualquier momento, si tenéis cualquier cuestión o queréis lanzarnos cualquier pregunta, podéis utilizar el cuadro de preguntas para hacer esas preguntas. Al final del webinar hemos dejado un tiempo para poder resolverlas, para poder darles respuesta. Si no llegáramos a responder todas, pues os iríamos enviando o respondiendo por email a cada una de ellas. Y luego la sesión estamos grabando esta sesión, os la haremos llegar también por correo electrónico, ¿vale? Y os recomendamos que esperéis hasta el final porque os compartiremos acceso a nuestra plataforma, la plataforma de 6Layer, para que podáis acceder y pues probar y validar de primera mano pues todas las funcionalidades y capacidades de las que vamos a estar hablando durante este webinar. Empezamos por una pregunta. El tema de la IA está muy de moda. Seguro que la mayoría de los que estamos en este webinar hacemos uso de ella en nuestro día a día, ¿vale? Pero seguro también que nos sucede que no en el 100% de ocasiones nos da los resultados que esperaríamos o que consideraríamos ideales, ¿no? Estamos hablando pues que según lo bien que preguntemos y según lo buenos que sean los datos con los que cuenta la IA para preparar esa respuesta, pues el porcentaje de aciertos pues irá desde un 50% hasta, en el mejor de los casos, el 90%, pero hasta la fecha no hemos tenido en ninguno de los eventos o webinars que organizamos una respuesta de que el 100% de ocasiones la IA nos dé la respuesta que necesitamos o entregue el resultado ideal que esperaríamos, ¿no? ¿A qué se debe esto?
¿Por qué? ¿Qué es lo que tendríamos que abordar para poder conseguir que una IA nos dé el resultado con unas casuísticas, problemáticas que tenemos pues todas las compañías, ¿no? La IA, lo fundamental para que pueda darnos una buena respuesta es que tenga acceso a unos datos que sean consistentes, que sean fiables y que estén bien organizados y estructurados. Es muy habitual que estos datos se encuentren dispersos en las organizaciones en distintos sistemas o distintos repositorios y la IA tenga un acceso complicado a todos ellos, con lo cual cuenta con información parcial y por ello las respuestas son parciales también, ¿no? Luego también, para llegar a tener toda esta información consolidada, es necesario pues, implantar flujos de datos, integraciones, transformaciones de datos, que en rara ocasión está al 100% implementada en todas las compañías. ¿Cuál es el resultado? Que la IA, al no disponer de datos correctos, completos y totales, pues en muchas ocasiones amplifica los errores en lugar de resolverlos, ¿vale? Debido también en gran parte pues, a esto, a una falta de gobernanza del dato. Al final, ¿cuál es la base para poder hacer uso de la IA y de automatizar con IA? Pues tener una estrategia y propósito claro, hacer un buen análisis y definir cuáles son esas fuentes de datos, cuáles son esas estructuras con las que necesitamos alimentar a nuestra IA para ganar en eficiencia y rentabilidad, hacer el trabajo de integración y consolidación de toda esa información que estará habitualmente en distintos repositorios de datos o distintos sistemas y establecer pues, un sistema, un proceso y una gobernanza para el aseguramiento de la calidad del dato. No nos sirve solamente con tener mucha información, sino que es la información que tengamos y con la que alimentemos a la IA tiene que ser correcta, completa y enriquecida. Por eso, pues acabamos resumiendo que sin datos bien organizados no puede existir una automatización, ya que una automatización inteligente en el sentido de aplicar la IA, porque esta IA solamente va a ser tan buena como la calidad de los datos que la alimentan, ¿vale? Y en este punto, habitualmente paramos un momento para plantearnos las casuísticas o las situaciones con las que nos encontramos o se encuentran las áreas que tienen, que participan en la gestión de esa información, ¿vale? Referidas específicamente al producto, ¿vale? Habitualmente, de estos 10 puntos que mostramos, pues las empresas, las compañías con las que trabajamos se identifican en 7, 8 e incluso 9 de ellos, porque son situaciones o acciones que, digamos, son complejas de llevar a cabo y son necesarias para asegurar esa calidad del dato, ¿no? Al final, el PIM, la plataforma que ofrecemos, busca dar solución a todas y cada una de estas situaciones, de estas casuísticas, ofreciendo un entorno único donde se incorpora y centraliza toda la información de producto para a partir de ahí poder extraer información o partes de esa información en la forma y formato que cada uno de los destinos, ya sean clientes, plataformas, distribuidores con los que trabajamos, requiere para su operativa, ¿vale? Y en este punto doy paso a Miquel, que nos contará pues, más en detalle cuáles son esas casuísticas y cuál es esa operativa particular de la industria de la iluminación. Gracias, Rodrigo. Primero, antes que nada, resolver la pregunta del por qué Telematel está en este webinar o por qué hace 10 años que somos implantadores de SageLayer. Nosotros, como he comentado antes, uno de nuestros focos, digamos, del trabajo diario es el de estructurar y estandarizar información de multitud de catálogos de productos, siempre dentro del sector de materiales de instalación. De hecho, tenemos además unas plataformas que el objetivo de ellas es maximizar la accesibilidad
de la información de los fabricantes hacia el mercado. Mercado como distribuidores, prescriptores, instaladores, incluso aquí podéis ver los logos de estas plataformas, GoCatalog y Mad Max. En esta experiencia de muchos años de estandarizar y estructurar datos técnicos, nos encontramos ya aterrizándolo en el sector de iluminación. Nos encontramos nosotros cuando recibimos el input de que hay un fabricante de iluminación que quiere, digamos, entrar en nuestros sistemas. Nosotros ya prevemos por experiencia la cantidad de trabajo que tendremos en comparación con cualquier otro tipo de catálogo de otro segmento de productos. ¿Por qué? Pues por muchos motivos. Aquí podemos ver, por ejemplo, casos como infinidad de atributos de producto. Una imagen. Pues la imagen no solo es la imagen de catálogo, está la imagen de ambiente, la imagen de frente, de atrás, de los costados, lo que sea. Textos, pues el texto SEO para posicionar en la web, el texto para los RPs de los clientes, el texto para un prescriptor, el texto para lo que sea. Multimedias, pues las URLs de las fichas técnicas, de certificados, etcétera, etcétera. Incluso atributos técnicos. Aquí es cuando el trabajo se magnifica, digamos. Los atributos técnicos, las propiedades técnicas de un producto de iluminación son muchísimas, comparándolo con otros sectores. Yo al final también este discurso es comparándolo con otros sectores. Hay infinidad. Creo que bajo el estándar de TEAM nos encontramos con una media de unas 150 propiedades por cada referencia bajo el estándar. Precisamente fijaros, y justamente hablando de TEAM, fijaros a la izquierda de la imagen de la izquierda tenemos unos distintos puntitos en rojo que al final indican cada atributo técnico de un producto en cuestión. Es un ejemplo de cualquier producto de iluminación. Nosotros incluso recomendamos trabajar con un estándar internacional llamado ETIM, que de hecho Prilux luego nos comentará su experiencia, que nos permite precisamente estandarizar, valga la redundancia, esos datos técnicos bajo unos criterios internacionales que muchas empresas utilizan, no solo en España, sino en distribución en Centro Europa, sobre todo, y permiten, el objetivo de este estándar es el que los productos puedan aparecer en los motores de búsqueda, en tiendas online, en programas de presupuestación, cuando esos productos se buscan por unas especificaciones técnicas en concreto. Podemos seguir a la siguiente diapositiva. En esta infinidad de atributos o de contenido también nos encontramos contenidos en múltiples idiomas, gestión de cómo se gestionan esas traducciones de esos idiomas, incluso las variantes de idiomas. No es lo mismo el español en España que el español para si tenéis mercado en México, por ejemplo. Entonces, todo esto, repito, que se va magnificando la cantidad de información a gestionar. El entorno regulatorio en el sector de la iluminación. Hay múltiples normativas y muy frecuentes, con cambios muy frecuentes y más exigentes, que además van cambiando según el mercado, según el canal. Entonces, todo esto al final es contenido que tenemos que ir adaptando a estas distintas exigencias. La evolución de los componentes, ¿no?, de los productos de iluminación, como los drivers, el LED. Y por último, la cantidad enorme de canales o posibles salidas de información. ¿Hacia dónde enviáis esa información? ¿Quién necesita vuestra información? Pues marketplaces o canales de venta dispares, en particular incluso canales de venta del sector como Relux, Dialux, o incluso estándares sectoriales como BMCAT, como FabDis para Francia, April. Esa información incluso la podéis conectar, que también se considera un canal, no un cliente, sino un canal, sino la propia web. Al final el PIM es una herramienta que alimenta o puede alimentar vuestra web para ofrecer ese catálogo a quien necesite acceder a la web a ampliar información, o incluso conectarlo con herramientas para automatizar la elaboración de catálogos, por ejemplo. Aquí nos paramos un momento. Nosotros en Telematel usamos esta diapositiva desde hace 10 años. Desde en el momento que empezamos a trabajar con 6layer, vimos cómo, de qué forma, cuál es la metodología para hacer un buen proyecto de implantación de un PIM. Fijaros primero, en la primera columna podemos ver información del RP, bases de datos de productos propias, activos de marketing, todo, Exceles, multitud de Exceles, cuál es el último, cuál es el definitivo.
todo esto es lo que llamamos nosotros en la casa los silos de información. Quizás muchos de vosotros ahora mismo tenéis esa información de catálogo dispersa, ¿no? Repartida en muchas fuentes, en muchos hilos, y cuál de ellos es la fuente de la verdad, ¿no? Quizás es una pregunta que ahora mismo no tenemos respuesta porque no tenemos un PIM como 6layer para que actúe como el repositorio final de todo ese contenido que está ahora repartido en la casa. Entonces, nosotros en estos proyectos lo que hacemos es analizar esas fuentes, qué tenéis y dónde lo tenéis. Luego nos vamos en el segundo paso, donde en la columna del crear modelo de datos, lo que creamos es la ficha de producto ideal. Obviamente tenéis muchos tipos de productos distintos, entonces cada ficha se diseña según una taxonomía concreta, según una clasificación o una estructuración concreta. Luego todo esto se centraliza propiamente en el PIM de 6layer. Aquí, en donde está esta nubecita, aquí es donde se aplica la IA, no antes, porque antes la información está dispersa y aquí está centralizada y ya es coherente aquí. Y todo esto luego lo montamos, lo configuramos con una cosa que se llama conectores en 6layer, que son esos canales de salida de información, canales de salida que pueden ser dispares. Se habla mucho de la omnicanalidad, ¿no? Pues canales como Excel es para el cliente A, B o Z, conectarlo con la web, la propia o de clientes, conectarlo con marketplaces, conectarlo incluso con plataformas como GoCatalog, que repetimos, es una de las plataformas de Telematel, o conectarlo con herramientas, por ejemplo, con InDesign, para poder automatizar la elaboración de catálogos o fichas técnicas. Todo esto os permite ser mucho más eficientes, esta es la palabra, en la gestión difícil, digamos, gestión de información de producto, que como podéis ver hay mucha y cada vez más. Vale, pues muchas gracias, Miquel. Yo creo que ha quedado claro un poco el panorama general, ¿no? De cuáles son las diferentes fases y cómo el PIM pues, puede dar solución a este habitualmente complicado escenario en el que contamos con la información dispersa y destinatarios que nos solicitan o los que tenemos que hacer llegar esta información. Entonces, ¿cuál es la solución a este escenario que hemos comentado y recopilando una vez más pues todas esas necesidades del lado del fabricante? Pues necesitamos asegurar la calidad en la información que gestionamos, porque va a ser al final la que hagamos llegar a nuestros clientes destinatarios y hemos de asegurar que es confiable esa información que les hacemos llegar. Necesitamos además rapidez. Es muy habitual pues, que el lanzamiento de nuevos productos, modificaciones en las características de productos existentes, descatalogaciones de alguna gama de productos. Entonces necesitamos dar agilidad a esos procesos y además necesitamos poder tener una capa de supervisión, de control de todos esos datos y facilitar pues, el hecho de que distintos equipos puedan colaborar en la generación de esa información de producto, establecer una serie de validaciones, controles que aseguren al final pues, que que aplicamos o que llegamos al nivel de calidad deseado en los tiempos en los tiempos más ajustados posible, ¿vale? Y a esto es a lo que da la solución el PIM de 6layer, ¿vale? En esta diapositiva representamos como del lado de las compañías, del fabricante, pues habitualmente la información de producto se encuentra dispersa en distintos sistemas, distintos aplicativos, repositorios, silos, ¿vale? Tenemos ahí algunos ejemplos. Es muy habitual pues que parte de la información de referencia, precio y descripción básica se encuentra en el ERP, que luego a lo mejor un área de calidad o un área de gestión técnica mantengan en un Excel ciertos atributos, que las imágenes estén alojadas en una carpeta de Google, de Dropbox o en un repositorio interno, que además haya parte de la información pues, logística de dimensiones, pesos, en un software de almacén, es decir, información muy fragmentada que se ubica en distintos repositorios. El PIM es el lugar donde centralizar y consolidar toda esa información, actúa como repositorio único
de toda esa información, dando facilidades para integrar y actualizar datos desde todos estos orígenes de datos. Una vez tenemos la información subida al PIM y definido ese modelo de datos del que hablaba Miquel, el PIM ofrece capacidades para validar la calidad y completitud de esa información, para trabajar colaborativamente en enriquecer o modificar esa información de producto, para darnos visibilidad sobre el estado y definir incluso pues, si es el estado de trabajar en borrador o listo para producción de cada uno de esos productos. Y una vez hemos asegurado que el producto tiene toda la información que necesitamos, incluyendo imágenes, descripciones, fichas técnicas, toda la información, y que está en un estado completo y esa información es correcta, es cuando está ya esa información disponible para ser publicada hacia los distintos canales de salida que hemos implementado desde el PIM, tanto a nivel pues, más técnico para facilitar la integración con otras plataformas, sería a través de API, como la generación de hojas Excel o tarifarios muy sencillos por cliente específico, la conexión con el e-commerce, B2B o B2C que pueda tener la compañía, la publicación de la información hacia clientes, retailers con los que trabajemos o marketplaces incluso, si estamos hablando de Amazon, de Leroy Merlin, es posible, puesto que el PIN ya cuenta con toda la información, es muy sencillo el definir qué partes de esa información, qué categorías de productos y qué atributos de cada uno de esos productos quiero hacer llegar a cada uno de los destinos con los que estoy trabajando, ¿vale? Que sería la fase final que comentamos aquí de conectar. Ahora, ¿cómo hemos incorporado la IA al PIM? Pues estas salidas de datos que habitualmente, pues repetimos, podrían ser estas Excel o integraciones con otros sistemas, es posible integrarlos con motores de IA, como conocemos un ChatGPT y demás, ¿vale? Entonces, le podemos estar pidiendo al PIM que, como en origen ya tenemos todos los datos centralizados, recopilados desde las distintas fuentes, bien organizados, bien estructurados y con la calidad que queremos, en este momento sí que podemos hacer una configuración de uno de estos, pues llamamos agentes IA, para que realice una acción específica sobre esos datos, ¿vale? Podemos configurar tantos agentes como necesitemos para que actúen sobre los datos. Como ejemplos, ¿qué tendríamos? Pues un agente que se encargara de realizar traducciones a distintos idiomas de cada uno de los productos. Podríamos configurar otro agente para que mejore las descripciones y les dé una orientación más técnica o más orientada a mejorar el SEO, la conversión y demás. Podríamos tener agentes que se encarguen de validar y revisar el tipo de dato que hemos subido para asegurar que una fecha tiene un formato fecha o que una cifra tiene 2 decimales o que el importe está en la moneda correcta. Es decir, cualquier agente, podemos configurar tantos agentes como necesitemos y asignar a cada uno de esos agentes una tarea, una actividad específica, de manera que en el momento que se configure ese agente y se defina la periodicidad con la que se quiere realizar esa acción, pues el PIM automáticamente revisará todos los productos que tiene que ser tratados por este agente, aplicará esa IA y retornará el resultado y modificará la información de producto de acuerdo a la configuración que se ha hecho en el agente. Esta es la manera un poco pues, de ampliar los equipos de trabajo, ¿vale? Del lado del fabricante con pues, agentes que desarrollan tareas específicas sobre los datos que ya hemos conseguido centralizar y organizar en el PIM. ¿Vale? Como visión general de la herramienta, tanto de capacidad para centralizar la información, mejorarla, enriquecerla y después aplicar cualquier proceso de IA, os damos esta introducción. Y ahora pues dejo paso a Rubén que nos comente pues, su experiencia trabajando con SalesLayer y con Telematel del lado de Plilux. Rubén, todo tuyo. Te voy a dar permiso para compartir pantalla. Perfecto. Y ya deberías poder compartir. Muchísimas gracias. ¿Se ve la presentación?
Sí, la vemos. Vale, perfecto. Bueno, pues buenos días a todos y a todas y muchas gracias por este ratito. Yo vengo a hablar un poco de nuestra evolución y nuestra trayectoria y sobre todo de nuestra experiencia desde el punto de vista que tuvimos que cambiar y que necesitamos modificar. De tener un montón de información de diferentes puntos, como se ha comentado, a gestionar productos directamente. Aquí empezamos, como muchos a lo mejor habrán tenido o tienen, de una situación común con errores de tarifa, datos que no estaban alineados o desactualizaciones constantes entre sistemas. Entonces, esto no era solo un problema técnico, era un problema de negocio y las decisiones con los datos no eran siempre fiables. Entonces, esto realmente que os quiero trasladar no es una herramienta ni un proyecto puntual. Es una evolución por etapas, ¿vale? Desde el punto de vista que teníamos y que no podíamos gestionar bien y cómo fuimos ordenando el dato. A continuación os iré enseñando el modelo reactivo, ¿vale? Pasamos de un modelo reactivo a un modelo donde el dato se gobierna y se reutiliza. Y al final se convierte en una ventaja competitiva, ¿de acuerdo? Eh, antes de empezar con el PIM, nuestro punto de partida fue como quizá el que tenga muchas organizaciones. Al principio no teníamos un único origen dato. La información del producto se construía a partir de catálogos físicos, se nutría de trabajos de distintos departamentos. En nuestro caso, la iluminación, varios departamentos como puede ser el departamento de I+D, laboratorio, el departamento logístico, fábrica, muchos datos y había siempre mucho correo y era algo que al final le terminaba condensándose en algo muy básico, que era un código, una descripción y un PVP, que luego se ampliaba con las fichas técnicas que se trasladaban a las tarifas y los diferentes documentos comerciales. Entonces, ¿cómo construimos y cómo actualizábamos esa información? El problema no era el contenido, sino el tiempo que dedicábamos, las actualizaciones, que al final no llegaban y el dato se quedaba por el camino y no llegaba al departamento de marketing. Esto generaba un montón de desactualizaciones y al final eran llamadas de clientes, reclamaciones, y el problema no era el producto en sí, sino que la información estaba desestructurada, desactualizada y al final no conseguíamos llegar correctamente a esa idea final de este producto tiene todo esto. Entonces aquí entendimos que necesitábamos algo más que documentos que estuvieran bien hechos. Necesitábamos gobernar lo que es todos los datos referentes, como ha dicho antes Miquel, de un producto, que al final son un conjunto de atributos muy grandes. ¿Vale? En esta etapa ya trabajábamos nosotros con Navision, que es nuestro ERP, pero no teníamos conectado con PIM. Entonces, varios departamentos trabajaban al mismo tiempo, actualizando productos, y la coordinación se basaba en flujos de correo. Al final, el problema era que no se trabajaba el dato y la información no llegaba siempre a tiempo para que todo llegara a nuestra red de contactos. Entonces empezamos a clasificar, a catalogar y a segmentar por aplicación para mejorar toda la comunicación. Y aquí fue cuando entendimos realmente que necesitábamos avanzar y teníamos que conectar nuestro origen de datos con el PIN, ¿vale? Y de esa manera todo fluiría, iría en la misma línea y hablarían en el mismo idioma. Aquí fue clave el acompañamiento de Telematel, al que desde aquí al equipo técnico de Telematel les mando un saludo a Sara Val y a Diego Suárez, que tanto dolor de cabeza les he dado y que nos han ayudado mucho, mucho, pero muchísimo en la conceptualización y sobre todo en cómo adaptar Navision al modelo de PIM, ya que al final esto no es solamente una herramienta, es una conceptualización de cómo gestionar el dato, ¿vale? De igual manera, este trabajo no ha sido de la noche a la mañana. Esto fue totalmente gradual y la verdad es que hoy en día seguimos trabajando para mejorarlo. A partir de aquí, el producto dejó de ser solo una ficha de atributos, ¿vale? Y el PIM nos permitió construir algo completo. No solo lo que es, sino cómo se instala, cómo se usa, qué certificados tiene, cuáles son esos detalles en los que necesita saber a lo mejor un proyectista o un instalador.
Entonces, toda esta documentación, toda esta multimedia pasa a formar parte del producto y no solamente información que va y viene sin ningún tipo de control, ni siquiera que vaya acompañado como tal. Entonces, la propia plataforma nos dio el control de saber qué información necesitábamos, digamos, ampliar, ya que tiene un control de calidad en el que si, por ejemplo, yo tengo 100 campos, ¿vale? Y ya hay un control de calidad en el que me dice que tengo el 85% del dato, sé dónde puedo incidir y dónde necesito llegar, ¿vale? Al final, esto es clave para garantizar una coherencia en el cumplimiento normativo y en la comunicación clara hacia todos nuestros clientes, partners y prescriptores. Una vez que ya empezamos a gobernar el dato, ¿vale? Y el producto ya lo teníamos prácticamente completo, empezamos a tener, digamos, la necesidad de, digamos, construir toda esta información de una manera sencilla y aquí, de manera técnica, vamos a decir, PIM tiene una herramienta que son tablas de entidades personalizadas en donde digamos, podemos construir toda esta información y reutilizarlo de una manera muy sencilla. Estas tablas de entidades gestionan de forma paralela los productos y las variantes y lo que son todos los materiales que tenemos, por ejemplo, pueden ser difusores, ópticas, materiales del cuerpo. Aquí en nuestro mercado hay una gran parte y muy importante y entonces de forma que cuando necesitamos modificar algo, no tenemos que estar modificando fichas técnicas de diferentes idiomas, sino que al final vamos a una tabla, cambiamos un dato y lo cambiamos en todos los sitios donde lo tenemos comunicado, ¿vale? Entonces, esto al final, el gran beneficio que hemos tenido de utilizar este tipo de entidades ha sido un gran ahorro directo de tiempo y reducción de trabajo, pero muy alta, muy alta. Entonces, ¿cómo cambió nuestra capacidad para reutilizar el dato en los distintos contextos? Esto hace que con un pequeño cambio lo puedas luego transmitir en cualquier sentido. Y al final, aplicándolo de una manera sencilla, llegas a muchísimos más sitios sin tener que pensar en cuántos sitios tengo que cambiar. Esto al final también viene ayudado por los canales que tiene la plataforma, en la que aquí, como han comentado, el omnicanal ha facilitado lo que es la exportación de la información básica. Cualquiera que necesite trabajar en Excel o en CSVs o incluso en lenguajes que no conocemos como el BMK. Esto es súper útil porque podemos hacer exportaciones de imágenes con su archivo zip y un Excel mapeado para un e-commerce o para un marketplace, enviar una tarifa en Excel con modelos preparados para cualquier cliente final que no esté en ninguna plataforma o aquellos clientes que sí que trabajen con lenguajes en el que necesitan tener todo el dato estructurado, lo utilizamos con el lenguaje del PMCAT o ETIM. ¿Vale? Al mismo tiempo, como han comentado también, se pueden automatizar catálogos y se pueden llevar a InDesign y agilizando mucho tiempo y ahorrando mucho tiempo. Todo esto, por supuesto, lleva un trabajo detrás en el que hay que configurar y hay que dejar muy claro. Entonces, al final, lo que creamos es una información para un único uso, ¿vale? Y al final construimos un dato que sirve para muchos contextos, ¿vale? Ya puede ser un catálogo digital, ya puede ser por una web, ¿de acuerdo? Entonces, esto al final lo que conseguimos fue reducir duplicidades, evitamos inconsistencias y sobre todo nos dio mucha velocidad, mucha. A partir de aquí, el reto ya fue dejar de construir el dato y pasamos a cómo lo distribuimos, cómo lo canalizamos y lo conectamos con los diferentes ecosistemas, ¿vale? Seguidamente pasamos a cómo necesitábamos enviar la información fuera de España. Nos centralizamos en el mercado nacional, pero en el momento que quisimos salir fuera, necesitábamos también un punto de partida donde todos estos datos tuvieran la misma consistencia y se comunicaran de igual manera, pero con las necesidades de otros mercados.
Aquí, como han comentado antes, el formato FATIS en Francia es la verdad que es algo que entendimos que si no estábamos en las bases de datos del mercado francés, no existíamos. Entonces, necesitábamos al mismo tiempo que la información estuviera estructurada y con su nivel de detalle, ya no solo con el idioma. Y aquí la IA nos ayuda mucho en las traducciones, ya que nosotros lo tenemos, nuestro catálogo lo tenemos en 4 idiomas. Entonces aplicamos todos los estándares, pero con los diferentes idiomas. Entonces, desde aquí entendimos que no hay que duplicar el trabajo, sino aplicarlo en los diferentes sectores o países para que fuéramos mucho más ágiles y mucho más rápidos, ¿vale? Entonces, cuando construimos el dato desde el origen, es mucho más sencillo extrapolarlo a otros mercados adaptándolos. Aquí la clave para escalar no está... Perdona. Me queda la boca muy seca, perdón. La clave aquí para escalar no estaba en crear la información, sino en tener un buen dato, como he comentado, y utilizar los diferentes conectores que teníamos para estandarizar y adaptarlo a ese entorno. En España trabajamos con Electronet, que imagino que conocéis y que tiene una plataforma muy farragosa en la que personalmente yo me he llegado a tirar una semana, 8 días solamente para comunicar altas o simplemente para hacer modificaciones. Aquí el conector de Electronet que se construyó con Telematel nos ahorró muchísimo tiempo, muchos dolores de cabeza y sobre todo mucho más agilidad, porque antes trabajábamos con un montón de Exceles y al final tenías que hacer un montón de subidas y muchos errores y al final conseguimos pasar de casi 7-8 días de trabajo a 3 o 4 horas y con alguna incidencia mínima. Perdón, que le he dado sin darme cuenta. Para para relacionar todos estos formatos estándares, especialmente la publicación de la información, vimos que para Europa, en concreto para Francia, como he comentado, perdonad que no sé por qué se me salta la publicación. Vimos que necesitábamos tener más conectores. En nuestro caso, FATIS tiene cosas muy puntuales como sistemas de instalación o RAE diferente o incluso el PVP. Todo esto lo apoyamos en un lenguaje estándar y como centro de información todo lo que venía desde el PIM. Quiero enfatizar que desde que conectamos nosotros Navision con PIM, toda la información al final se gestiona desde un único origen, ¿vale? Y eso es básico dentro de lo que es la gestión del dato. Al mismo tiempo, pudimos tener presencia en el mercado internacional gracias a ETI 9.0 y aquí Telematel nos ayudó con una subvención a través de unos fondos europeos se llaman Sileo, en el que aquí conseguimos optimizar todo nuestro portfolio de producto. Aquí conseguimos tener muchísima más agilidad y sobre todo lo que conseguimos es tener esa presencia y con todo ese nivel de características que tenemos. Eso sí, la subvención no fue sencilla, hubo que currársela y gracias también a la ayuda de los partners de Sileo y de Telematel conseguimos que nos la dieran. Supongo que, no sé si todo el mundo conoce que es ETIM y, bueno, como han comentado, es un estándar europeo de clasificación técnica de producto en el sector eléctrico y de iluminación principalmente. Entonces, aquí se definen cómo se describe un producto de forma estructurada, pero para todo el mercado. Entonces, se establece clases, características y valores en donde se normaliza todo y permite que cualquier fabricante, distribuidor o plataforma hablen en el mismo idioma, evitando interpretaciones de cualquier dato técnico. Entonces, cada producto que se clasificaba en ETIM, al final era un código en el que
yo cojo mi producto, le doy esa clasificación y automáticamente aparecían todos esos estándares para que cualquier cliente que esté en Etin o que lo vea desde Team sepa perfectamente qué es lo que es. Como han comentado, Etin está presente en más de 20 países, principalmente en Europa, pero también fuera de ella, y habla en más de 17 idiomas. O sea, al final, la potencia que ponemos nosotros como tal se distribuye de igual manera en cualquier idioma. Esto nos ha permitido que la información que ve el cliente desde el otro lado sea siempre la misma. Y también un dato muy importante y algo que también hemos conseguido alienar es nuestra web, en la que vimos que necesitábamos alimentarla de tal manera para que los datos que ponemos en catálogo, los datos que comunicamos en GoCatalog sean los mismos. Y al final sea siempre esa idea, que el dato sea siempre el mismo y que no haya ninguna duda. Al mismo tiempo que, como tenemos el mismo origen, al final no vamos a estar dudando de, no, esto estaba en el Excel de I+D, no, este estaba en el Excel de producto. Al final, después de todo este recorrido, lo que hemos conseguido, sobre todo, ha sido tener menos errores en tarifas y catálogos, una reducción clara de desactualizaciones en las que pueden llegar a costar mucho dinero. Hemos ganado mucha velocidad, sobre todo en la coordinación y estructuración del dato para los lanzamientos de producto, ya que no depende de rehacer, sino de coger el dato que necesitas y mostrarlo. Al final estamos reutilizando el dato que ya tenemos preparado, entonces todos los lanzamientos son coordinados entre todos los departamentos. Aquí ganamos sobre todo coherencia. El mismo producto se comunica exactamente igual y al final, para nosotros, el mayor aprendizaje y el resultado que hemos tenido ha sido este choque cultural de cómo gobernamos el dato y cómo lo distribuimos. ¿Cómo ha vivido Pilus este cambio? Ha sido un camino largo, hay que decirlo. Los cambios a veces nunca son sencillos, pero al final nos hemos dado cuenta de que aunando todos, poniendo un poco de su parte cada departamento y gestionando el dato de una manera coherente, el dato al final pasa a ser de algo operativo a ser un activo estratégico. Entonces, dejamos de tener datos a tener productos. También hay que decir que el equipo de trabajo ha puesto siempre de su parte. Ha sido un trabajo en común, ya no solo de manera interna, sino también de manera externa. Entonces, ya para terminar, no aburriros más, si tuviera que resumir todo esto en una sola idea, al final el cambio cultural que hemos hecho nos ha hecho conseguir que cuando el dato se gobierna, el producto avanza. El dato deja de ser algo operativo, algo que se corrige y pasa a ser activo estratégico y que acompaña al producto en todos los canales y mercados. Y nuestro mayor beneficio ha sido la competitividad, la presencia, la velocidad y la coherencia escalable con la confianza que da de tener siempre el dato correcto. Ojo, también cometemos errores, no somos perfectos en ese sentido. Y hoy trabajamos para crear datos, pero también trabajamos para crear productos, ¿vale? Y ahí es donde realmente hemos ganado todo. Agradecer al acompañamiento sobre todo de Telematel, que es quien nos ayuda, quien aguanta nuestro dolor de cabeza y nuestros berrinches, y a 6Layer por el soporte y sobre todo a vosotros por vuestro tiempo en este webinar. Espero que os sirva. Cualquier duda que podáis tener o detalle que queráis comentar, estaré encantado de responderla. Y si alguien quiere ver algo más en profundidad, que se ponga en contacto con Rodrigo o con Miquel y estaré encantado de echarles una mano. Por mi parte, Super, Rubén. nada más te cedo el control, Ricardo. Genial. Pues muchas gracias, Rubén. Estoy compartiendo yo pantalla ahora. Nos han hecho dos preguntas, creo. A ver, pues si os parece, a ver, aquí se ha hecho. Vale. Vale, pues estamos llegando al final de webinar. Como hemos comentado al principio, os vamos a dejar este QR un par de minutos en pantalla para que podáis
escaneándolo, acceder al registro para una demo de la plataforma para que podáis acceder, visualizar y ver de primera mano pues todas las características y ventajas que os comentaba Rubén y que os hemos estado describiendo a lo largo del webinar, y simplemente accediendo a él os registraréis y una compañera os contactará para agendar esa demo. Y en paralelo, mientras escaneáis ese QR, si queréis vamos revisando algunas de las preguntas que nos habéis hecho llegar. Tenemos unas cuantas, voy a ir leyéndolas y nos las repartimos a ver quién es el más indicado para responder cada una de ellas. Vale. Nos preguntan cómo han conectado Navision con el PIM de 6 layer. Aquí creo que, Miquel, tendrás tú más visión de ello, o quizá Rubén. Pues, Miquel, yo si quieres te apoyo, pero muy Sí, sencillo. bueno, sí, precisamente como he comentado, aquí no tenemos a los técnicos, a los creadores de estos conectores. Al final, sí, nosotros somos un implantador estratégico de todo aquello que necesite un fabricante, conectar del PIM con cualquier entrada de información, con una salida de información. En el caso de la entrada de información, obviamente, el RP con esa información transaccional, crítica, básica, de producto es algo que, como ha comentado Rubén, es necesario que esa información del RP esté conectada para crear el esqueleto de cada ficha de producto en el PIM. Y luego, una vez tengas el esqueleto creado con esa información básica, decíamos, referencia, descripción y precio, luego a partir de aquí, pues puedes enriquecer cada una de las fichas de producto según su taxonomía y demás, con todo aquello que sea necesario. El cómo actualmente no soy la persona mejor indicada para explicar el cómo lo hacemos. Quizás Rubén, con un perfil más técnico que yo sí. Obviamente fue un trabajo común entre Rubén y el equipo técnico de Telematel. Pero obviamente es algo fundamental que recomendamos, conectar el RP con 6 layers. Está claro. Vale. Bueno, Ampliando lo que comentas, Miquel, desde por el lado de SysLayer, al final, como plataforma que se integra con múltiples orígenes, nosotros estamos forzosamente preparados y tenemos mucha flexibilidad para adaptarnos a distintas maneras de integración. Entonces, ya bajando a un nivel más técnico, podemos estar hablando de APIs, podemos estar hablando de Correcto. importaciones de CSVs por FTP, de Excel, es decir, al final estamos obligados y forzados a ser muy flexibles en este punto, porque nos integramos no solamente con Navision, sino con cualquier RP, con cualquier solución, Correcto. sea de mercado o propietaria, con la que trabajan nuestros clientes, ¿no? Entonces, el punto de la integración no suele ser un problema porque somos capaces de adaptarnos a cualquier forma de trabajo. Exacto, exacto. El cómo pueden ser muchos cómo, el objetivo es el mismo, es que el RP como creador de lo fundamental de un producto esté alimentando al PIM para crear ese esqueleto de ficha de producto. Esto es imprescindible. bueno, como dato técnico, aportar que esto se hace a través de un conector de Amazon, a través de CSVs en los que tenemos una sincronización diaria. Esto nos aporta total velocidad de cambio a 8 horas vista, ¿vale? Entonces, simplemente es un conector AWS, ¿vale? Y la verdad es que funciona muy bien. Yo reconozco que incluso cuando tengo que hacer algún cambio forzado, sencillo, simplemente se actualiza y queda registrado. Espero haber contestado a la pregunta. Yo creo que sí. Si queréis, nos da tiempo a lo mejor otras dos. Nos pregunta por aquí si el catálogo lo hacemos en InDesign. ¿Podemos aprovechar igualmente los agentes IA para hacer alguna modificación sobre los datos? La respuesta sería sí, es decir, al final los agentes IA intervienen a lo largo del flujo de operación, intervienen en el momento en que decidamos. Entonces, aunque estemos exportando esa información a InDesign, es perfectamente factible el previamente haber asignado a un agente para que se encargue de la traducción, por ejemplo, de los campos o para la mejora de ciertas descripciones. Y cuando ha acabado ese agente de trabajar, cuando ha finalizado su tarea, es cuando se lanza
la integración, la exportación hacia el catálogo de InDesign. Entonces, los agentes, no solo en este ejemplo de InDesign, sino con cualquier otra exportación o integración, el agente de IA podría intervenir en cualquier momento del flujo de operación que definamos. Hay varias preguntas referidas a cómo se hace la integración con distintas plataformas. Preguntan si se puede integrar con Shopify o cómo se realiza la conexión desde el PIM a la web o catálogo online, además de Navision. La respuesta es en todos los casos la misma. ¿Se puede integrar con Shopify? Sí. De hecho, 6layer ofrece un conector nativo para Shopify, ¿vale? De manera que no es necesario realizar ningún trabajo de desarrollo, de integración específico, simplemente configurando este conector, este componente interno de 6layer se puede integrar con Shopify, ¿vale? Y de la misma manera que con Shopify, con cualquier otra web, sea solución de mercado o propietaria, es posible también realizar esta integración en base, pues, a los mecanismos que hemos comentado para Navision, a través de APIs, a través de importaciones de CSV, en función de cómo trabaje esa herramienta, esa web de destino, pues nos podemos adaptar y hacer llegar la información en la forma, formato y periodicidad que esa plataforma requiera. Añadir, Rodrigo, en este punto que al final por parte de Telematel como integradores, nosotros aglutinamos la experiencia de centenares de proyectos de PIM implantados y al final esto también nos permite esta acumulación de conocimiento por distintas casuísticas de cualquier necesidad de cualquier fabricante. Al final, para complementar estas respuestas, que cualquier cosa se puede conectar con el PIM. Esta es la respuesta para tranquilizar a todos. Una cosa que se está preguntando, que cuánto tiempo se ahorra usando el PIM para crear catálogos o salidas a web. Nuestra experiencia es que estamos ahorrando más de un 50% del tiempo invertido. También lleva un trabajo previo. Hay que configurar, hay que crear para luego que las salidas sean prácticamente automáticas. Yo cuando trabajo con subidas masivas o con cambios masivos, mi tiempo se reduce a minutos. Y como he comentado antes, cosas que hacía a lo mejor manualmente de 7 días, 8 días, en la que tenía que revisar muchos datos, ahora son prácticamente horas. ¿Vale? Pues hablando de catálogos, precisamente hay una última pregunta sobre los catálogos Punch-Out, que no sé si todos los asistentes conoceremos el concepto de Punch-Out, pero se refiere a catálogos que pueden ser integrados directamente con los sistemas de compras de los clientes. Existen clientes que cuentan con plataformas para la gestión del proveedor, les envían el pedido a través de la plataforma y solicitan que el catálogo del proveedor pueda quedar incorporado, cargado directamente en la plataforma. 6layer también tiene capacidad para que una de estas salidas de datos, uno de estos canales, igual que hablamos de integrar con InDesign o de exportar una Excel o de integrarnos con Shopify o con otra plataforma, 6layer también puede exportar la información en forma de catálogo punch-out. Estos catálogos ya tienen capacidad, ya tienen implementada la capacidad nativa de integración con los sistemas de compras de los clientes compradores que utilizan el catálogo para seleccionar los productos que les interesa adquirir y posteriormente a partir de eso enviar el pedido. ¿Vale? Con lo cual, vamos, la respuesta rápida es sí, desde 6layer también se pueden generar catálogos punch-out para integrarlos con clientes que trabajan con plataformas de compras de este estilo, como puede ser Ariba, Jagger, Coupa o demás. Vale, pues viendo la hora nos queda un minuto y que creo que hemos podido revisar todas las preguntas que se han ido haciendo a lo largo del webinar. Aún así, si queda alguna, encantados de recibirla, podéis hacérnosla llegar y simplemente pues agradeceros a todos los asistentes el habernos dedicado esta hora, a los ponentes, tanto Ricardo, Rubén, Miquel, muchísimas gracias también por vuestro tiempo. Esperamos que haya sido de vuestro que lo hayáis aprovechado y hayamos aprendido muchas cosas. Y lo dicho, si queréis que continuemos hablando, o bien a través de este QR o contactándonos directamente, estamos a vuestra disposición, encantados de hablar. Muchísimas gracias a todos.
Muchas Gracias a gracias todos. a todos. Muchísimas Hasta gracias. luego. Chao.